Hola, ¿qué tal? Pues como cada viernes estamos aquí nuevamente contigo tratando de estar hablando un poco de lo que más nos apasiona, que es la aviación. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, creo que está en boca de todos, en boga de todos también. ¿Por qué? Pues porque es lo más importante que necesitas para tu carrera, ya sea como piloto o cualquier persona técnico aeronáutico. Cuando piloto hablo de globos aerostáticos, hablo de pilotos de la fija, hablo de pilotos comerciales, hablo de inclusive controladores, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo importante que tenemos que ver? En el 2021, que aparentemente ustedes recordarán que la pandemia nos estaba atacando muy, muy fuerte y que la aviación pues prácticamente la dejó detenida, eh, empezaron a trabajar ciertos programas, ¿no? Como sea, lo administrativo seguía trabajando. Yo seguía yendo a mis labores, pero bueno, llegué a trabajar hasta en un turno de 10 horas, nada más tener 2 aviones. Pero finalmente seguía trabajando en la administración. ¿Y qué fue lo que cambió? Hubo un cambio, una circular obligatoria, que precisamente vas a ver ahorita aquí la imagen. Le pido como siempre a mi queridísimo Abraham, mi gran amigo, y déjenme decirles por qué lo considero mi amigo, porque no solamente ya cada vez se vuelve más profesional en este tema del trabajo de las transmisiones, sino además me ayuda con todo este tema, ¿no? Todo esto que están viendo ustedes de las imágenes, de las presentaciones. Ya no estoy ahí con mis papelitos apuntando, ya él me ayuda completamente con toda la bitácora, como siempre va Carrot. Muchísimas gracias, Abraham, te quiero. Entonces, vamos a ver aquí la imagen, ¿no? Precisamente vemos la portada de esa circular obligatoria que estoy hablando. Como pueden ver, tiene fecha de enero de 2021. O sea, apenas estaba iniciando el año. Mientras nosotros estábamos en pandemia, venían ciertos cambios que venían en lo que sabemos nosotros que es el inglés técnico aeronáutico que requerimos para hablar dentro del espacio aéreo. Ya habíamos nosotros, en nuestra transmisión de fraseología, ya habíamos hablado de la importancia que era el poder tener comunicaciones. Y también comentamos por ahí que era importante, pero muy, muy importante, que para ser un piloto o un controlador o cualquier persona que sea técnica aeronáutica, requería de alguna manera tener el conocimiento del inglés. Pero ese inglés lo puedo tener en cualquier escuela de inglés, pues no. Desgraciadamente es un inglés que requiere unos objetivos muy primordiales. Y para eso vamos a la siguiente imagen. Fíjense, ahí el objetivo que aparece viene muy claro. Dice, el objetivo de la presente circular obligatoria establece las condiciones técnicas para la acreditación de la nivel de competencia lingüística precisamente a ese personal técnico aeronáutico, que de alguna manera quiere acreditar en el ámbito internacional. Quiere decir que si tú vas a volar o vas a operar o vas a ser controlador el día de mañana, quién sabe, de España, de cualquier parte del mundo, tú requieres tener este tipo de capacidad para poder operar dentro del OASI o ni se diga dentro del FAA. ¿Cuáles son estos objetivos? Vamos a verlos muy particularmente. Primero dice, actuar eficazmente en la comunicación oral relacionada con la actividad desempeñada entre pilotos y controladores. ¿Para quiénes son? Viene bien destinado, pilotos y controladores. B, comunicarse con precisión y claridad sobre temas comunes, concretos y relacionados con sus funciones. Pues, ¿cuáles son las funciones? Las que el piloto hará en cabina y las que el controlador hará en su torre de control. Cada uno tendrá funciones diferentes, sin embargo, pues participamos como el gran equipo que siempre decimos el Capi, Robert y yo que somos, ¿no? Y tenemos nosotros que la comunicación. Después dice C, utilizar estrategias de comunicación apropiadas para intercambiar mensajes y para reconocer y solucionar malentendidos. Lo que más hemos hablado nosotros es precisamente cuándo utilizo cada término. Cuándo utilizo el término vamos a verificar, cuándo vamos a confirmar una instrucción, cuándo vamos a aclarar cualquier tipo de error que pudiera existir. Siempre tiene que existir, y aunque ustedes no lo crean, se los juro, que uno pensaría que el pilotos y controladores todo el tiempo que hablan, pareciera que todo queda muy claro, pero no. Hay que siempre confirmar, verificar, informar, en fin, cada término tiene un planteamiento o un resultado. La fraseología, lo habíamos comentado, no tiene homónimos, no tiene sinónimos. Cada término significa algo diferente, ¿no? Y de esa manera tú y yo vamos a quedar claros exactamente cómo lo vamos a hablar. Después dice D, resolver satisfactoriamente con relativa facilidad las dificultades lingüísticas que surjan por complicaciones o cambios inesperados en contexto de una situación normal, anormal o de emergencia. ¿Qué pasa cuando yo no utilizo siempre el mismo término? Voy a poner un ejemplo. Autorizado para aterrizar, autorizado para despegar. Viraré por la derecha, viraré por la izquierda. Ascenderé, descenderé. Tal vez cuando nos manejamos en la misma terminología pareciera muy sencillo poderlo hablar,
Pero ¿qué pasa cuando tengo realmente una falla, que yo requiero hacer algo? ¿No? ¿Cómo diría yo en inglés, si te ha pasado en la vida? ¿Cómo digo en inglés que no hay manera de tener maniobrabilidad en mi aeronave? ¿No? Podríamos decirlo de muchas maneras, pero ¿qué tal si nada más digo, I'm flying dead stick? Entonces ya estoy diciendo que de alguna manera el stick está muerto, no hay manera de seguir maniobrando. Es un ejemplo nada más burdo que te estoy dando para no tener que estar con complejidades de cómo decirlo en inglés. Y después dice, utilizar una fraseología técnica aeronáutica y un acento que sea inteligible para la comunidad aeronáutica. ¿Qué quiere decir inteligible? Inteligible quiere decir que vamos a quitar nosotros cualquier tema de cómo nos vamos a pronunciar. De hecho, podemos quitar la imagen. Si ustedes recuerdan, cuando ustedes han ido al extranjero, estoy casi seguro, a mí me sucedió, no sé si a ti también fue tu caso, que en algún momento hablaste y fue difícil la comunicación por tú tratar de imitar como se estaba hablando en el punto en el que estaba. Inclusive en español lo vivimos, ¿no? Es muy sencillo que con la mera pronunciación decimos cosas diferentes. Cuando nosotros tratamos de imitar a nuestro pequeño extranjero vecino que tenemos, en ocasiones, y no sé si te ha sucedido a ti, que quieres hablar como ellos no te entienden. Prefieren tal vez tu acento, tenochca, vamos a hablarlo así de una manera, para ser más claro. Voy a poner un ejemplo. Excuse me, mister, where's the restroom? Entonces yo lo pude haber dicho tan rápido, o tal vez tan queriendo ponerlo florido, que no fui inteligible. Say what? Me pueden decir. O say again. Cuando yo utilizo tal vez una manera más inteligible de hablar, como cuál, hey, Mrs., I need a restroom. A lo mejor nos vamos a escuchar un poquito tenochcas y a lo mejor vamos a tener también algo de risa por parte de la gente por cómo lo pronunciamos, pero te aseguro que lo vas a decir una sola vez. ¿Has escuchado hablar a la gente de Brasil cómo habla inglés? ¿Has escuchado hablar a los franceses cómo hablan inglés? ¿Has escuchado un ruso? Es muy diferente, no hablan como precisamente la gente de Estados Unidos. Cada quien tiene una manera diferente de hablar y eso habla mucho de algo que voy a hacer muy técnico más adelante. Solamente quieres ser claro con cómo es inteligible. If I speak on this way, it's going to be easier for you to understand me. Y claro que puedo hablar también de la otra manera, pero hay que ser inteligible siempre en la aviación. Vamos con el siguiente punto. ¿A quién aplica esto? La siguiente diapositiva. La presente circular obligatoria, que es precisamente para el personal técnico aeronáutico, como dice ahí, pilotos de aviones, dirigibles, helicópteros, aeronaves de despegue vertical, controladores de tránsito aéreo y operadores de estaciones aeronáuticas que estén involucrados en las comunicaciones radiotelefónicas. ¿Qué tan importante es que tengamos que tener esa aplicabilidad? ¿Aplicas para todos esos? Tú lo requieres tener, ¿no? Hay muchos reglamentos y mucho que podemos ver nosotros, pero quiero ser bien claro en lo que dice aquí. Vamos a la siguiente diapositiva, número 3. Viene la clasificación. ¿Cuál es la clasificación que se va a requerir en un momento dado de nivel de competencia lingüística? Pues para que tú seas básicamente calificado. Te dice que existen 3 niveles aprobatorios. Aunque la manera en calificar es del 1 al 6, los únicos que aprueban es el 4, el 5 y el 6. El 4 quiere decir que vas a tener un certificado que te va a dejar hablar con una licencia, el cual únicamente tiene un periodo de 2 años. Hay que recordar que esto lo que busca es que tú cada vez mejores tu capacidad de inglés. No quiere decir que nada más, pasé con el mínimo, ya con eso ya estoy contento, voy a seguir laborando y me espero esos 2 años para volver a ser revaluado. Hay que considerar que siempre el chiste es que mejoremos, que nosotros tengamos un poquito de cada vez mejor capacitación y mejor manera de hablar. Entonces, se espera que si yo saqué un 4 el día de hoy, pues que en los siguientes 2 años que me vuelvan a hacer un examen, pase al nivel 5 por lo menos, que el cual ya me da una periodicidad de 3 años. Es decir, mi licencia me va a dar la capacidad para yo poder hablar inglés en una frecuencia por lo menos 3 años con validez. Y si en un momento dado mi inglés es muy bueno y adquiero el nivel 6, pues entonces te dice que vas a tener una periodicidad de 6 años. Y ese es el cambio que ha venido últimamente. Antes el 6 era pues prácticamente de por vida. De hecho yo tuve la capacidad o la fortuna de hacer el examen por ahí cuando pensaba esto, era el 2007. Y yo obtuve el nivel 6.
Y eso me dio la tranquilidad de hasta el momento no volver a hacer otro examen. No sé cuáles son las condiciones en las cuales finalmente vaya yo a ser reevaluado o pudiera yo llegar a ser reevaluado. Pero lo que sí te puedo decir es que no porque yo saqué el 6 ahí quedó todo. Yo continué con muchísimos estudios de inglés en los cuales he seguido mejorándolo de alguna manera, porque sabemos que si no tenemos nosotros una práctica continua, pues de alguna manera podemos ir perdiendo nosotros la capacidad de hablar. Inclusive te lo dice ahí, de acuerdo con lo precisado en el documento 9835, y viene hasta en un rectángulo rojo, dice, el nivel 6 debe considerarse fuera del alcance de la mayoría de quienes aprenden el idioma inglés como la lengua segunda o extranjera. Fíjate, no te lo mandan a decir, fuera del alcance. O sea, no lo vas a sacar. Si lo vas a sacar es porque de plano traes una dicción, un vocabulario, vamos a hablar más adelante de qué es lo que se requiere para sacarlo. Pero de entrada ya lo tienes como muy difícil, ¿no? Si nosotros vamos a la siguiente diapositiva, que es la del personal técnico aeronáutico. Una vez que tú ya obtienes ese 6, o tú que ya lo tuviste, ya no vas a tener, digamos, que una calificación, una manera de calificar tan complicada. No vamos a manejar métodos, digamos, tan drásticos. Van a ser un poco menos formales, como lo dice ahí. ¿Qué van a tomar en cuenta? Pues bueno, tal vez a lo mejor te fuiste al extranjero a vivir un tiempo, ¿no? O tu lugar de nacimiento fue ahí. Tuviste la oportunidad inclusive de estudiar por ahí en el extranjero, cualquier certificado, su servidor pudo estar en ASU afortunadamente en la Universidad de Arizona. Y pareciera que no, pero el documento que me dieron de la Universidad de Arizona me ha servido bastante para estar ahí, ¿no? Si te quedaste con el nivel básico de inglés, que en su momento me lo dio otra escuela, que casi digo el nombre de la escuela, finalmente lo guardé, fue básico, pero no quedó ahí. Para poderte titular requieres un TOEFL. Y después para estar en el ámbito de los negocios, pues se tuvo que adquirir un TOEIC. Y así sucesivamente comencé a tener distintos certificados independientemente que yo tenía el 6 ganado. Por eso te invito a que nunca dejes de capacitarte. En el nivel del idioma inglés hablado, que está acreditado con constancias de estudios, fíjate, tienes que tener constancias en el cual te dice que tú estudiaste inglés. Y aparte, tienes que acreditar esos periodos de residencia en lugares donde se hable el idioma inglés, ya sea profesional o académico. Fíjate, qué tan importante es que si tienes la oportunidad de irte al extranjero, vete y estudia para que obtengas ese certificado. Y acreditar el estudio de la lengua durante largo tiempo con un diploma de estudios superiores. Bueno, finalmente si estudiaste una licenciatura, que sabemos que finalmente pues en el mundo de la aviación no se requiere, porque pues tú como piloto vas a salir con una licenciatura, con una cédula, hay que durar como controlador, pero bueno, al final de cuentas si la tienes no te sobra, ¿no? Te puede servir porque sabemos que pues para adquirir un certificado requieres tener un TOEFL. Y la acreditación de los exámenes regulares y las constancias respectivas. ¿Cuáles son los exámenes regulares? Pues los que te van a hacer precisamente para que tú puedas adquirir este certificado. La vigencia, pues ya la repetimos, la de nivel 4 es de 2 años, la de nivel 5 va a ser de 3 años y el nivel 6 será de 6 años. Vámonos a la tabla. Vamos en la 5. Sí, es lo de la vigencia. Ya lo vimos, la vigencia. Vámonos a la siguiente tabla, a la 6. ¿Qué es lo que nos vamos a fijar nosotros para poder tener una evaluación? Una evaluación clara y concisa. Bien sencillo. Fíjense, no lo digo yo, lo dice el documento es oficial. De hecho, por ahí Vlad Carlos, como siempre, ¿verdad? Me ayudó a buscar siempre la fuente. Viene con firmas y todo el documento. Por ahí van a ver que a lo mejor de repente las tablas como que no coinciden, pero es porque cortamos la imagen más importante para hacérselas notar. ¿Cómo es que yo me hago nivel experto o nivel 6? Fíjense, si vemos nosotros la tabla, vemos en la parte del lado izquierdo que aparece nivel y viene abajo un número que dice 6. Después, en la siguiente columna, aparece pronunciación. Y te da una definición de qué es la pronunciación. Se expresa en un dialecto o acento inteligible para la comunidad aeronáutica. En ningún momento del lado dice, habla como artista extranjero, ¿verdad? Eres inteligible, es decir, te entiendes, te das a entender perfectamente. Fíjate, te dice la pronunciación, la acentuación, el ritmo y la entonación, aunque posiblemente tenga la influencia de la lengua primaria. ¡Qué buena noticia! Aunque tengas la influencia de la lengua primaria, es decir, que puedo hablar como Tenochca. No pasa nada si hablamos un poquito tal vez como nosotros, ¿no? Y lo pongo bien claro, te aseguro,
que eres de las personas que dice, hi, how are you? My name is Charlie. I'm from Mexico. ¿A poco no lo dices así? ¿Por qué decimos México? Lo decimos porque estamos imitando a la gente en Estados Unidos que así lo dice. Ellos no pueden decir México. Pero como lo imitamos de esa manera, es una manera muy normal que tenemos de hablar. Sin embargo, te puedes escuchar exactamente igual de profesional. How are you? My name is Cristian Fonseca. I'm from México. Y no por eso te estás escuchando de una manera mal. Tengo la influencia de mi lengua nativa, pero mi inglés es perfecto. ¿Ok? Y por otro lado dice, o de la variante regional. ¿Cuál es esa variante regional? Pues la que ya habíamos hablado, ¿no? Si eres del norte, lo hablamos un poquito más golpeado, ¿no? Si somos del centro del país, un poquito más cantadito. Si somos, pues aquí de Jalisco, pues hablamos bien a todo dar. Bueno, también tenemos que tener ahí nuestra variante, ¿no? Si somos de Mérida, por ahí también hablaremos un poco diferente. Pero al final es una variante regional. Y aparte dice, casi nunca interfiere en la facilidad de comprensión. Después dice, estructura. Utiliza estructuras gramaticales y sintácticas básicas y complejas para un buen dominio y coherencia. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces nos ha sucedido que hablamos inglés y estamos nosotros utilizando o intentando hablar como si habláramos el español? Y empezamos con los verbos en reales y empezamos con que si yo hubiera hecho y tú me dijiste así como hablamos el español y nos complicamos. Yo siempre les doy ese consejo. Hablen en un simple tiempo. Yo soy, yo fui, yo seré. How are you? My name is Cristian Fonseca. I'm from Guadalajara and I want to get a license to get a traffic controller. And that's why I'm here because I want to get that job. No dije ningún verbo diferente del si yo hubiera hecho, si no lo hubiera hecho. Dije a qué vine, qué quiero ser y por qué estoy aquí. Y lo puedes hacer muy tranquilo y te aseguro que vas a llevar muy buena imagen en tu inglés. Después te dice vocabulario. La amplitud y la precisión de tu vocabulario es generalmente adecuado para comunicarte eficazmente. ¿Qué es eficazmente? Que siempre te sale bien. Sobre una amplia variedad de temas familiares y no familiares, emplea una variedad de modismos, matices y tonos. ¿Qué pasa cuando yo estoy en mis transmisiones? Si te fijas, de pronto subo el volumen, de pronto lo bajo, de pronto ponemos muy anímicos, de pronto ponemos muy tristes, que se vea que no te lo aprendiste. ¿Qué pasaría si tú haces una entrevista? Y de pronto te dices, hi, how are you? My name is Cristian Fonseca and I'm very happy to be here because I want to get my classification, my English classification number for my license. ¿Y qué pasa cuando te preguntan otra cosa que no traías preparado? Es cuando comienza el inglés a trabarse. Si tú realmente utilizas un matiz diferente, hi, how are you? My name is Cristian Fonseca. I'm here because I want to get my classification license Ratari to speak my English in my job. Si tú lo dices de esa manera y empiezas a hablar de pronto con ciertos matices diferentes, te muestras con mayor seguridad. Si de pronto tú te ves así como maquinita que está hablando, te escuchas mal. Y luego te van a soltar una pregunta que en un momento dado te va a tronar. Por eso es importante que cheques y que estudies y que lleves un vocabulario que te ayude. Fluidez, pues no se diga. La manera de hablar siempre te va a calificar. Si nos trabamos a veces hablando español, pues ahora imagínate hablando el inglés. Y ahí dice, hay que ser de alguna manera un discurso que logre efectos estilísticos, ¿no? Y que tú puedas en un momento recalcar un punto en tu discurso y lo emplees de una manera apropiada. No por eso vamos a decir que vas a hablar toda una técnica de cómo manejar las manos, de cómo voy a hablar, de cómo voy a conducir. Si lo puedes hacer, pues sería mucho mejor. Pero no es necesario que todo radique en tu forma de hablar, que sea fluida, con un buen vocabulario, una estructura muy fregona y que al mismo tiempo tú puedas pronunciar de la manera que te haga sentir más cómodo y seas inteligible. La comprensión, ¿qué pasa? Te van a poner varios audios. Ahí dice claramente, comprende con exactitud y de forma coherente casi todos los contextos, y puede comprender sutilezas lingüísticas y culturales. ¿Qué pasa? Que entiendas tal vez ciertas situaciones también hasta de cultura. ¿Qué quiero decir con cultura? Aquí vamos a hablar de aviación. ¿Cómo se dice techo? ¿Cómo digo que un motor se fue? ¿Cómo en un momento dado hablo de pronto de cuestiones de clima? Ahora estoy hablando de cuestiones del avión. ¿Cómo se dice ala? ¿Cómo se dice empenaje? Todo eso en la cultura de la aviación pues es muy importante. No te van a preguntar cómo se llama el río que está en la Mesopotamia, ¿no? Estamos hablando de lo que nos interesa, lo que es aviación.
Y al final la interacción, dice, interactúa con facilidad en casi todas las situaciones, puede captar indicios verbales y no verbales respondiendo a ellos apropiadamente, ¿no? Finalmente, que tu interacción se vea coherente. Me estás hablando de mi familia, tell me something about you and your family, how is it like? Y de repente yo le empiezo a hablar de cómo es mi trabajo. Pues no, me estaban preguntando por mi familia, cómo es, ¿no? Eso sería el nivel experto. Si nos vamos al nivel básico, que por eso vamos a poner el nivel 7, cuando hablo de básico no es que sea el más bajo, es el más bajo aprobable, ¿ok? Viene exactamente los mismos tonos. La diferencia es que tu pronunciación, ritmo y entonación de la influencia de la lengua primaria deja que interfieren en la facilidad de comprensión. De plano te vas al otro lado. Quieres hablar todo como si fuera español, ¿no? ¿Han visto, por ejemplo, han escuchado, por ejemplo, los españoles cómo hablan el inglés? Ellos no dicen Wi-Fi, ellos dicen Wi-Fi. Ellos no dicen Spider-Man, dicen Spider-Man, ¿no? Tal vez también no te vayas tanto a ese lado. Pero si vamos a... pero si tú dices Spider-Man o digo Spider-Man, finalmente pareciera que me doy a entender. Si digo Wi-Fi o digo Wi-Fi, también me puedo dar a entender. Entonces vamos a buscar la manera en que tampoco se busque técnicamente que hables como tu lengua, que no influya en el concepto que yo quiero dar. La estructura, ahí si te fijas dice, tu estructura gramatical es básica, no te piden nada complicado. Y de alguna manera, por el buen dominio que tienes, alguna vez cometes errores, solamente en circunstancias no ordinarias o que tal vez no están imprevistas. De pronto te hice una pregunta que te hizo utilizar, yo te soy muy franco, a mí me cuesta mucho trabajo los tiempos que no son reales, el real present o real past, esos me cuestan un poquito de trabajo. Sin embargo, te manejo muy bien las condiciones, te manejo muy bien todos los pasados participios, el futuro, el was, el were, la diferencia la tengo clara. Pero si me meto tal vez en ese, pues procuraré no utilizarlo, ¿ok? El vocabulario dice que la amplitud y precisión de tu vocabulario es suficiente para comunicarte sobre temas comunes y concretos. Tal vez relacionados con trabajo, con frecuencia puedes parafrasear satisfactoriamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo no me acuerdo exactamente cómo se dice esa palabra? ¿No? ¿Y qué es lo que decimos comúnmente cuando preguntamos? How do you say meta in English? ¿No? Es lo que te vas a escuchar muy mal. En vez de decir the goal of today is to understand and use the vocabulary, grammar and fluency of this topic. Entonces no sé decir cómo decir goal. Entonces puedes decirlo de alguna otra manera, parafraseando, ¿no? Quiero llegar a este punto para lograrlo. I need to improve my vocabulary and grammar and fluency to get a better English. Entonces ya dije cuál es la meta. Quiero mejorar esto para esa meta, parafraseé. Espero haber sido claro. Fluidez, lo mismo. Lo único que nos pide aquí la diferencia es que pues en algún momento dado no se escuche como que tenga un discurso practicado, aunque se note, pero tratar de disfrutarlo. Claro que se vale también hacer un poquito, vamos a llamarle de trampa. Irte preparado no está mal, ¿no? Que se sienta que al menos manejas el vocabulario que quisiste manejar. Que tu comprensión en un momento dado sea internacional para todos los usuarios. Es decir, que así estés en París, estés en China, estés en Londres, o estés en Estados Unidos, o estés en Brasil, tu inglés sea siempre claro, inteligible. Y la interacción, pues no se diga, que por lo general las respuestas son inmediatas. Quiere decir, sé lo que tengo que decir. Muchas ocasiones nosotros nos complicamos solos por dar explicaciones, por hablar de más. Y es cuando nosotros al querer impresionar, tal vez nos podemos tener una mala calificación. Yo te recomiendo que respondas lo que te pregunten, de una manera apropiada, básica y concreta. Si vimos ya el nivel 4 y el nivel 6, podemos ver entonces cómo una pide un poquito de más, vamos a decir, preparación, pero no por eso va a ser imposible hacerlo. ¿Qué te va a ayudar mucho? Como dice ahí, el vocabulario. Si nosotros tenemos el vocabulario que requerimos y manejamos la estructura que requerimos, esto te va a ayudar muchísimo en tu comunicación el día de mañana para el inglés. Créeme que el inglés es muchísimo más sencillo que lo que hablamos todo en español. Fíjate que es cosa vaciada. En el 2021, que era cuando estaba prácticamente la pandemia, me di a la tarea de no tener nada que hacer, estar en tu casa, y de pronto pues tomé yo un tiempo de una hoja y empecé a escribir. Por ahí ciertos amigos, los cuales considero mis amigos, eran mis alumnos, me dijeron, oye Charlie, pues estaría padre que me ayudaras a ver cómo hablar el inglés, ¿no? La verdad estamos con la inquietud de hablarlo, ya se acerca nuestra licencia y pues vamos a hacer nuestro examen. Todavía no existían los lineamientos que existen ahora, que son más complicados. Entonces pues tu servidor dijo, bueno,
empecé ahí a utilizar la computadora, un poco de papel y pluma, porque yo soy un poquito, vamos a decir, cavernícola, no le hallo mucho a la tecnología, aquí mi queridísimo Abraham se los puede decir, pero creé precisamente este libro, ¿ok? Este libro, que tiene poco más de 100 páginas, es el trabajo de esa pandemia. ¿Y qué fue lo interesante? Vamos a verlo de esta manera. Pues primero, la inquietud de la gente de en un momento dado decir, oye, pues a mí me gustaría participar el inglés de una manera, pues como lo haces tú, ¿no? O un poquito más profesional. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, me puse a documentar. Esta documentación no es nada que yo haya inventado. Es de mi autoría, pero pues como Alan de Botton lo hizo alguna vez, ¿no? Junto a todos los filósofos y los hizo en una sola edición. Entonces, pues yo me puse a juntar a toda la documentación, anexos y comunicaciones del aire, y por eso creamos esto, ¿no? ¿Qué pasa? Lo primero que vas a ver, nos vamos a la imagen 8, aparecen las palabras y frases clave, que es exactamente la parte que yo había hablado hace rato. No hay homónimos, no hay sinónimos, no hay nada en la fraseología que se confunda. Todo tiene un solo resultado o un solo significado. Si yo quiero utilizar la palabra confirme, pues voy a confirmar una instrucción. Yo soy confirm. Are we approved to make a left turn? Entonces, yo confirmé si el viraje era por la izquierda y estaba aprobado, ¿no? Si yo quiero utilizar nada más, tal vez el que quiero escuchar, o que simplemente me dijeron que había una nubecita por ahí que estaba apareciendo y que nos podía poner en peligro, pues a lo mejor nada más digo un recibido. Roger. Como escuchabas en las películas, Roger that. Eso nada más es un recibido. Pero cada palabra significa algo diferente. No es lo mismo verificar, no es lo mismo confirmar, no es lo mismo el comprobar. Son 3 términos diferentes. ¿Para qué lo voy a utilizar cada uno? Es algo que puedes ver aquí en este punto. También vemos la imagen 9. Viene muy documentada lo que es el shorthand. ¿Qué es el shorthand? El shorthand, nosotros acordémonos, es una manera en la cual todo eso es una taquigrafía aeronáutica, que a veces por la velocidad que se hacen las comunicaciones es bien difícil copiarlas. Imagínate una instrucción, ¿no? Aeroméxico 287, contacto radar. Desciende y mantenga 1-2000 pies, QNH 3026, y espere vectores para el localizador y el SDM2 a la pista 29. Entonces de repente dijiste, ching, ¿qué me dijeron? Te di una pista, te di un QNH, te dije cómo vas a virar, te dije a cuánto vas a descender y aparte qué tipo de aproximación esperas. Si tú tal vez en tu apuntado, porque esa es la velocidad original, si en tu apuntado no lo hiciste de una manera fluida, es cuando empiezan los problemas y el otra vez repite, repite y repite. Tanto controladores y pilotos sabemos perfectamente que en la frecuencia no hay tiempo para decirlo, ¿no? Aeroméxico 287 radar contact. Descend to 1,000 feet, QNH 3026, and expect vectors to intercept ILS Miami runway 29er. Ahorita lo dije un poquito pausado, para que fuera claro. Créeme que en la vida real es un poquito más rápido. Y no se diga el controlador extranjero, es todavía más bravo. Entonces, es por eso que es bien importante que veamos la terminología exacta para saber cuál vamos a utilizar. Vamos a la imagen número 10. La manera en la cual está proyectada este manual está de una manera muy clara y te lleva de la mano. Si te fijas, ahí dice solicitud de vuelo local BFR y viene una ligera explicación de qué es un vuelo local, ¿no? A veces habemos personas que a lo mejor no estamos muy metidos en lo que es el estudio aún, pero nos gusta de alguna manera ver lo que se habla, o somos apasionados a la aviación. Entonces, bueno, si no se nos quedó claro, pues ahí viene cómo se dice. Y viene precisamente en la parte de español, si te fijas, viene una explicación, una sintaxis. Y esa sintaxis ya viene con esa parte del shorthand, ¿no? Dice un terrestre AD. ¿Qué es AD? Aerodrome, es decir, aeropuerto. ¿Cómo se llama el aeropuerto? Puede ser Guadalajara, puede ser Tijuana, puede ser Morelia, el que sea. Y después de eso viene cómo se dice en inglés, en la siguiente casilla. Si tú te vas a las siguientes otras dos tablas, viene ya un ejemplo. Digamos, de alguna manera, rellenando la sintaxis que está explicada en la parte de arriba, ¿no? De esta manera vamos nosotros a hacer nuestra comunicación. Pongo un ejemplo. Terrestre Guadalajara, explorador Charlie Alfa Foxtrot, Piper 28, plataforma de aviación general. Información alfa, plan de vuelo BFR local, Chapala, 6.500 pies, solicito instrucciones de rodaje y salida a la pista en uso.
Tú dirás, ¿y todo eso cómo hiciste en inglés? Y viene en el de al lado. Guadalajara Ground, X-Ray Bravo Charlie Alpha Foxtrot, Piper 28 on General Aviation Ramp, Alpha Information, Local VFR Flight Plan over Chapala, 6,500 feet, request taxi and departure instructions at your runway. Si te fijaste es exactamente lo mismo, pero maneja una sintaxis de una manera lógica, precisa, pero sobre todo con un vocabulario completamente aeronáutico. Conforme van pasando los conceptos, también en la siguiente imagen, vamos a ver la imagen número 11, te va explicando inclusivamente que yo no me invento la información. La información viene de fuentes fidedignas. De hecho, si te fijas, ahí viene que los procedimientos de rodaje, mucha gente dice, ¿por qué repiten el altímetro? Y ahí te pongo la pregunta, ¿te has preguntado por qué vuelves a recibir información de vuelo? Y viene exactamente en qué documento viene. De hecho, te pongo la imagen, ¿no? Ahí en el caso del PIA, viene exactamente por qué la colación de mensajes de control debe de ser de alguna manera dirigida a quién. Si alcanza a ver el punto 2.1, dice los pilotos. Y aparte dice que deben de confirmar la recepción, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? No se lo está inventando Charlie Fox. Esto viene, pues, de la legislación, de alguna manera, que tenemos que verse por el plan de la OASI. Y al final, vamos a poner la imagen número 12, viene un glosario. ¿Para qué es este glosario? El glosario tampoco me lo inventé, es el glosario del FAA, de la última actualización que tuvo, en la cual viene precisamente toda la terminología que no podemos abarcar, ¿no? Viene de la A a la Z, ¿qué significa un ABIM? Y inclusive te viene el término después, a través. ABIM o a través es cuando una aeronave se encuentra, de alguna manera, como dice ahí, se encuentra a 90 grados de ese punto. Quiere decir que a mi mano derecha o a mi mano izquierda será a los 90 grados lo que me encuentre, yo estaría a través de ese punto. Y así viene toda la explicación hasta la Z. Cabe señalar que la bibliografía, vamos a poner la imagen número 13, pues inclusive la documento, ¿no? Aquí no es bueno que la gente se invente las cosas. Y lo que es mejor, te invito a que lo busques, porque muchas cosas vienen de documentos oficiales que muchas veces no sabemos ni siquiera que existen. Dices, oye Charlie, qué flojera, ¿no? Te pusiste a leer. Pues era pandemia, mi amigo, ¿qué querías que hiciera, no? Teníamos que sacar adelante el tiempo que no podíamos hacer. Y aparte, el tamaño que se utilizó para este documento, pues es un tamaño que tú puedes utilizar en tu piernera. Abraham, como siempre. Le digo que es un profesional este tipo. Es mi amigo, es galán, es guapo y por si fuera poco, súper inteligente. Lo puedes poner en tu piernera, por eso también documenté este tamaño. ¿Por qué? Al final, que tú te sepas que son un poco más de 100 páginas de pura información, al final viene a bien tener notas. ¿Por qué? En muchas ocasiones vienen ciertas enmiendas, ciertos cambios que nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Pues ya no se dice autorizado, ahora se dice aprobado. Bueno, pues podrás tú poner una actualización aquí de tus notas, de lo que tú en un momento dado creas que es un cambio significativo para ti en la comunicación, ¿no? Esta preparación, de alguna manera, de este manual, pues lleva un trabajo un poco más de 1 año y medio, que sin duda aérea, aquí nosotros te lo podemos ofrecer sin ningún problema para que te hagas de un vocabulario completamente aeronáutico y te vayas mucho más preparado. De hecho, ya estamos en la parte de la conciliación para poder dar un documento como lo requiere precisamente el Ratari, ¿no? Y por si fuera poco, por favor, me pones la imagen del nuevo manual. Viene ya el nuevo manual. Este nuevo manual viene todavía más completo. Te voy a decir por qué. Cuando tú veas el de BFR, que este es para los iniciantes, pero también ya viene el de comercial. Es bien importante que sepamos que no todo termina en volar tu avión privado, ¿no? También en algún momento tus objetivos, a lo mejor ya como piloto comercial, es que quisieras mejorar también tu calidad de inglés. Te soy franco, hay muchas personas de la calidad de nuestros padres que no tuvieron la oportunidad de nosotros de estudiar el inglés y han pasado por la aviación y por los cambios de la aviación pues de una manera cíclica y se han quedado un poquito en el conocimiento que adquirieron, que la misma experiencia les dio. Pero cuando lo sacan de la fraseología, ya les cuesta un poco de trabajo lograr tener ese tecnicismo que se requiere para poder ser inteligibles en todo momento, sobre todo cuando nos salimos. Ahí viene el Ratari. El curso Ratari que les ofrecemos es un curso que finalmente te va a ayudar con eso. ¿Qué pasa cuando nos salimos del inglés? ¿Dónde empieza nuestro vocabulario? ¿Qué es lo que nosotros requerimos? Me han buscado personas de ambulancias, ¿no? ¿Sabes qué? Es que a mí me dan muchos directos.
Y entonces como me dan muchos directos en el vuelo y mucha prioridad, pues no puedo practicar mis comunicaciones. Y cuando me toca ir a otros lados del mundo, pues resulta que cuando alguien sí me quiere hablar, pues no lo logro tener. Para eso te sirve el curso Ratari. ¿Qué es lo que finalmente se busca? Más allá de que tengas una buena calificación, se busca que te llenes de ese vocabulario técnico, de esa fluidez, de esa estructura y de esa forma de hablar inteligible que te va a hacer triunfar precisamente en el tema de la aviación. Es bien importante que ya sabes que si tienes alguna pregunta, pues estamos aquí para contestarla. Debes de venir con nosotros para que nosotros te podamos preparar para sabes que es vital para ti la importancia de las comunicaciones y aún seas aficionado, vas a ver que te va a encantar la manera de la comunicación. Hay empresas que nos han buscado, aunque no tengan que ver con la aviación, únicamente para poder ellos tener una mejor comunicación, ver qué tan estricta es la aviación para que ellos mejoren su comunicación en la empresa. Entonces imagínate los alcances que tiene. Bueno, pues con esto me despido. Quiero en verdad desearte lo mejor en este fin de semana. Acuérdate que estamos para ayudarte. Vamos a dejar aquí nuestros datos. Y bueno, después del mensaje institucional, si tienes cualquier pregunta, ya sabes que nos puedes escribir y con gusto te vamos a atender. Como siempre, te deseo un excelente fin de semana. Vive la experiencia de ser piloto aviador en nuestro simulador de alta fidelidad con doble mando. Aérea es una empresa dedicada a brindar experiencias reales de vuelo y complementar la capacitación de los pilotos aviadores en México. Equipo de trabajo con más de 10 años de experiencia en el sector aeronáutico. Terminal Guadalajara, información Quebec 1600, tiempo universal coordinado, espere la aproximación y el SDM a la pista 28. Nuestro simulador fue diseñado a la medida con el objetivo de ofrecer una experiencia de vuelo única en el mercado, muy cercana a la realidad. Cuenta con sistema de sonido de alta calidad, pantallas de ultra alta definición y un sistema de vibración en la cabina. Queremos acercar a las personas al apasionante mundo de la aviación y dejar huella en los futuros pilotos aviadores de nuestro país a través de nuestros servicios. Aficionado, descubre la sensación de volar un avión y ser piloto por un día acompañado de un instructor calificado. Aficionado avanzado, para aquellos profesionistas con experiencia en el sector aeronáutico que buscan acercarse a una experiencia de vuelo real. ¿Te interesa estudiar la carrera de piloto aviador? Acércate con nosotros a nuestra sesión de orientación profesional, que incluye un vuelo en nuestro simulador. Curso de preparación para el examen SIAC práctico, donde podrás entrenar las maniobras requeridas y simular un examen. Curso de comunicaciones en un vuelo controlado utilizando fraseología aeronáutica en inglés y español. Incluye un manual diseñado para pilotos aviadores. También ofrecemos curso Ratari. Contamos con el servicio de sesiones personalizadas, donde podrás diseñar tu propia experiencia o complementar tu adiestramiento en la materia de tu elección. Aérea, orgullosamente parte de la familia Isobano Holding.